Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo algo que venía prometiendo en los videos anteriores sobre función racional, cómo armar la gráfica desde el inicio, ¿sí? Hasta el final, cuando llegamos a armar la gráfica completa de una función racional. Hay videos anteriores en esta misma lista de reproducción donde vemos cómo encontrar la raíz o raíces de una función racional, la ordenada al origen, asíntotas verticales, horizontales, hay varios en esta misma lista de reproducción. Como les decía, si no lo vieron por ahí, échenle un vistazo, les va a venir bien. Y lo prometido era justamente hacer uno donde englobemos todos estos puntos. Al final van a ver que armamos una tablita de valores para terminar de organizar el gráfico. Y terminamos armando el gráfico, como les decía, de una función racional. Como siempre, arrancamos una función sencilla, de a poco vamos a ir complejizando. Y como les digo también, en cada uno de los videos, siempre suponiendo que contamos con que vamos a hacer un gráfico a mano, digamos, en una hoja, con el lápiz, la lapicera, el papel, y vamos a trabajar a partir de ahí. Así que bueno, pasamos ahora a ir viendo cada uno de estos puntos. Voy a ir detallando lo mayor posible cada uno de estos cálculos para terminar, como les decía, armando el gráfico total de la función. Bien, arrancamos con el primer paso. Como les decía, vamos a ver de calcular la raíz o raíces de esta función racional. Acuérdense que una función racional tiene la forma de una fracción, ¿sí? Con un numerador y un denominador. Se define así una expresión polinómica en el numerador y otra en el denominador. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué valor o valores? ¿Sí? Yo le puse valor porque ya sé, ahora van a ver por qué, que vamos a tener una sola raíz. Pero puede ser valores. ¿Qué valor o valores de x hace 0 a la función? Es decir, hace que esta función, el resultado, si yo lo calculo, dé 0. Como estamos con una función que tiene una forma de fracción, como les decía, la función va a ser 0 cuando el numerador de 0, ¿sí? Porque yo tengo 0 sobre 2, supongamos, es 0. 0 sobre menos 5 o menos el número que sea, positivo, negativo, no importa. Si el numerador es 0, ya la función es 0. Lo que tenemos que comprobar también, vamos a ver más adelante por qué, por ahora solamente vamos a hacer el cálculo, que ese número que a mí me dé 0, haga que me da 0 el numerador, no haga que me dé 0 también el denominador, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver, ya les digo, más adelante vamos a ir complejizando y trabajando un poco de esto, se pasa a trabajar con límites y demás, pero ahora vamos a hacer un trabajo más sencillo. Tengo que ver qué valor de x hace 0 al numerador, es decir, al polinomio que yo tengo arriba, ¿sí? Por decirlo así de manera sencilla. Entonces, al numerador, esto es bastante sencillo el cálculo, dependiendo por supuesto de qué expresión yo tengo en el numerador. Lo igualo a 0. En este caso, x más 1. Entonces hago x más 1 igual a 0. Y esto es una ecuación sencilla. Lo que voy a hacer justamente es despejar la x para ver qué valor me da. Fíjense, esto como les decía, bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es pasar este más 1 restando para allá, ¿sí? Y por lo tanto, 0 menos 1 me da menos 1. Esta, por el momento, menos 1, este valor de x vendría a ser la raíz de la función. Lo que tengo que ver, como les decía, es que no haga 0 al denominador. El denominador es x menos 2, ¿sí? Yo tengo que ver que sea distinto de 0 el resultado de este lado si reemplazo por este mismo número. Si yo reemplazo la x por menos 1 menos 2, me tiene que dar distinto de 0 y realmente da distinto de 0, ¿sí? Me da menos 3. Entonces, esto si me da distinto de 0 quiere decir que está bien, que yo puedo utilizar el valor x menos 1, en este caso, como raíz. Esa va a ser la raíz de la función racional que vamos a estar graficando, ¿sí? Vamos a ver más adelante, como les decía, dependiendo qué expresión tengo en el numerador, el cálculo de la raíz es un poco más complejo. Si yo tengo una expresión cuadrática, una expresión polinómica, ahí ya tengo que usar otra metodología, tengo que usar Bhaskara para calcular las raíces y eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso era bastante sencillo porque solamente con pasos algebraicos tengo una expresión lineal, ¿sí? El exponente, digamos, de la x ahí sería un 1, una expresión lineal, se resuelve bastante sencilla, me queda una ecuación lineal justamente. Lo resolvemos así y ya tenemos la raíz de esta función racional. Siempre acuérdense, una función racional, antes de empezar a resolverla, conviene simplificar. Hay videos también que hice justamente sobre esto, sobre simplificar una expresión racional. Por ahí aparecen cuadráticas y polinómicas, pero con algunos casos de factoreo, algún despeje, se puede simplificar y queda una función mucho más sencilla.
Por ahora no los complico más hablando de otras cuestiones. Lo que hicimos fue calcular la raíz. Tomo el numerador y lo igualo a 0. Despejo la x, si es una función, si es una expresión, digamos, lineal, va a ser bastante sencillo despejarla. Llegué a que era x menos 1 y lo reemplazo en el denominador para ver que me dé distinto de 0. Si hace 0 al denominador, entonces no va a ser una raíz, ¿sí? Si no lo hace 0, quiere decir que puede usar el menos 1 como raíz. Vamos a pasar al segundo paso por ahora. Bien, vamos con el segundo paso. Ya anoté acá la raíz x igual a menos 1, lo calculamos recién. Vamos a ver ahora la ordenada al origen. También es otro cálculo medianamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es justamente reemplazar en la función a la x por 0, ¿sí? La ordenada al origen siempre se calcula en todo tipo de funciones, reemplazando la x por 0 para ver justamente en el gráfico, digamos, sería donde encuentro ese punto que corta al eje y. O en la parte positiva del eje y o en la negativa, pero siempre se calcula haciendo x igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo la función, tengo como numerador x más 1, como denominador x menos 2, y lo que hago es reemplazar por 0 a la x, ¿sí? En todos los lugares donde esté. En este caso tengo una x acá y una acá, la voy a reemplazar por 0. 0 más 1 me queda arriba en el numerador y 0 menos 2 me queda en el denominador, ¿sí? Resuelvo arriba, 0 más 1 me da 1, abajo 0 menos 2 me da menos 2, ¿sí? En este caso estoy hablando de, lo puedo hacer como fracción, lo puedo ver, o como número decimal. En mi experiencia dando clases se les hace más fácil por ahí verlo como número decimal, entonces es más fácil de ubicar después en el eje y. Para pasarlo a número decimal yo hago el número del numerador dividido del denominador. 1 dividido menos 2 que me da menos 0,5. ¿Sí? Y ahí tenemos la ordenada al origen. También podemos verla como menos un medio, ¿sí? No estaría mal. Pero por ahí después al ubicar menos un medio en el eje y entran a dudar de dónde lo ubican. El menos 0,5 creo que generalmente se les hace más fácil, ya saben que va a estar entre 0 y menos 1 en el eje y porque es menos 0,5, es negativo. ¿Sí? Entonces acá ya sabemos, la raíz es menos 1, tiene una sola raíz y la ordenada al origen es menos 0,5. Pasamos a los otros, ya tenemos dos datos importantes, vamos a ver las asíntotas, tabla de valores al final y vamos terminando el gráfico. Seguimos, asíntota vertical, ¿sí? O asíntotas verticales. En este caso, como les decía, una función sencilla va a tener una sola asíntota vertical, pero puede ser, vamos a ver por qué, que tenga dos asíntotas, que tenga más, ya de a poco, como les digo siempre, la vamos a ir complejizando. Bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué valor de x hace 0 al denominador. Espero que se llegue a leer, creo que sí. ¿Qué valor de x hace 0 al denominador? Cuando vimos hoy al principio la raíz, veíamos qué valor de x hacía 0 a toda la función, que por lo tanto lo veíamos con el numerador. Esto lo que tengo que hacer ahora es calcular qué valor de x hace 0 a la expresión de abajo, ¿sí? Como se dice generalmente, a la expresión del denominador. ¿Por qué? El valor de x que haga 0 al denominador, si yo tengo 0 en un denominador, quiere decir que la función racional no está definida para ese valor. Entonces en el gráfico va a ser una asíntota y de paso ya estamos calculando el dominio. Cuando uno calcula el dominio de una función racional, está calculando de alguna manera cuál va a ser la asíntota vertical. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer entonces? Encontrar el valor de x que hace 0, pero no al numerador como hice hoy, sino al denominador. Entonces lo que voy a igualar a 0 en este caso es el denominador. X menos 2 igual a 0. Y despejo para ver cuál es el valor justamente que hace 0. Despejo parecido a hoy. Dejo la x, me queda el 0 y este menos 2 va a pasar para el otro lado, como se dice generalmente, para no complicarla, sumando. Entonces me queda que 0 más 2 me da 2. El valor de x que hace 0 al denominador es el 2. ¿Qué estoy diciendo con eso? Entonces, que en el valor de x igual a 2 va a haber una asíntota vertical, ¿sí? Y justamente también esto me sirve para decir que el dominio de la función, el dominio de f de x,
son todos los reales menos este número, porque este número, el 2, es para el cual no está definida la función porque me hace 0 al denominador y eso no puede pasar. Entonces, el dominio de esta función son los reales menos, vimos también, hay videos anteriores sobre cómo calcular el dominio, menos el 2. ¿Sí? En este caso es un solo valor el que queda excluido, digamos, del dominio para el cual no está definida la función, pero también depende de qué tipo de expresión ustedes tengan en el denominador. Si tienen una expresión cuadrática, puede ser que tengan dos números que queden excluidos de la función, o puede ser que haya más, todo depende del tipo de expresión que tengan, aunque siempre les digo, acuérdense primero de ver si pueden simplificar esas expresiones en una función racional, que les hace mucho más sencillo el trabajo. Pero bueno, entonces ya sabemos que tenemos una asíntota vertical en el valor de x igual a 2. Vamos a pasar ahora a ver asíntotas horizontales. Bueno, seguimos con, como les decía, asíntota horizontal, ¿sí? También puede tener una sola, puede tener varios, depende de la expresión, pero vamos a ver la manera que para mí es la más sencilla. Hay diferentes formas de calcular la asíntota horizontal. En este caso, y hay un video yo anterior que hice explicando puntualmente esto, también si no lo vieron por ahí denle una revisada, lo voy a explicar así igual para que se vaya entendiendo, pero ya les digo, les recomiendo ver los videos anteriores de esta misma lista de reproducción. Siempre busquen en mi canal a través de la lista de reproducción, que hace que sea más sencillo, que no por ahí no anden saltando de un tema a otro. Hay un video explicando bien esto y les aconsejo, como les decía, mirar los anteriores porque tienen todo que ver con cómo termino de armar la gráfica de una función racional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a una función racional para calcular la asíntota horizontal, pueden pasar tres casos, ¿sí? ¿Qué tengo que ver? El grado de las expresiones polinómicas que yo tengo acá. Siempre se define generalmente como p de x, el polinomio del numerador, sobre q de x, el polinomio del denominador. Entonces tengo que ver qué pasa con los grados de esos dos polinomios, de esas dos expresiones. Y me fijo acá, si el grado de p de x es mayor que el de q de x, no existe asíntota horizontal. Si el grado de p de x es igual al de q de x, divido los coeficientes principales. Ahora vamos a ver. Y si el grado de p de x es menor que el de q de x, es decir, el grado del polinomio de arriba es menor que el grado del polinomio de abajo, igual a 0 va a ser la asíntota horizontal, es decir, el eje x. El eje x va a ser mi asíntota horizontal. Entonces, ¿qué tengo que ver? El grado de estas dos expresiones. ¿Qué era el grado de una expresión polinómica? El mayor exponente al que está elevada la x. Si miramos acá, la x, justamente como yo les decía, arrancamos con una función racional sencilla. Son dos expresiones lineales, entonces las dos tienen como exponente, generalmente no se escribe, el 1. ¿Sí? Tanto la expresión de arriba como la de abajo, el grado de cada una es 1. Entonces estamos hablando de un caso donde los grados son iguales. Estamos en este caso donde el grado de p de x es igual al de q de x. Incluso este es el que lleva después a hacer alguna cuenta, ya sea el primero o este son más sencillos. ¿Por qué? Si yo sé que el grado de p de x es mayor, si yo acá arriba tuviera una expresión cuadrática, supongamos que la x estuviera elevada al cuadrado, x cuadrado más 1, y abajo no, entonces el grado del numerador sería mayor que el denominador, pongo directamente que no existe asíntota horizontal. Si pasa que el grado de p de x es menor, supongamos que acá abajo en el denominador tendríamos una cuadrática o una polinómica, directamente pongo que el eje x es la asíntota horizontal, o y igual a 0. En este caso, en que son iguales, tienen el mismo grado, lo que tengo que hacer es una división entre los coeficientes principales. Acuérdense la definición de polinomio, el coeficiente principal es justamente el número que está multiplicando, que está acompañando a la x con el mayor exponente, que la x que tiene justamente como exponente el grado de la expresión. Entonces, acá tengo x a la 1 y acá x a la 1. Los coeficientes principales serían los números que acompañan ahí a la x, que como no hay, en los dos casos tengo una x. Acuérdense, cuando yo tengo x nada más, el número que la acompaña adelante es un 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este coeficiente dividido el de abajo. El coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. Acá quedó bien sencilla la cuenta. 1 dividido 1 me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ahí en la expresión y igual a 1, yo tengo la asíntota horizontal. ¿Sí? Ahora vamos a ver
cómo graficamos eso, pero imagínense que en el eje Y, en el punto 1, va a pasar horizontalmente justamente una asíntota que ya vamos a ver cómo se marca en el gráfico. Ya tenemos casi todo, vamos a ver, terminamos todo este proceso armando una pequeña tabla de valores y ya pasando al gráfico marcando estos puntos que venimos y las asíntotas y los puntos que nos dé la tabla de valores. Ya nos falta muy poquito para ir terminando. Pasamos a la última parte, como les decía, ya estamos terminando. Para hacer la gráfica, ya vamos a marcar, fíjense, teníamos la raíz, sabemos que es x igual a menos 1, la ordenada, 0, la escribo así como par ordenado, acuérdense que el 0 es el que corresponde la coordenada x, y la coordenada y, el menos 0,5 que es el que habíamos encontrado, la asíntota vertical que era x igual a 2 y la asíntota horizontal que es y igual a 1. ¿Sí? Vamos a ver cómo graficamos eso. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores en base a algunos puntos que nos convenga seleccionar del eje X y vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Para ver qué valor tiene del eje Y y lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que la raíz es menos 1, x igual menos 1. Acuérdense que las raíces siempre justamente está con la x porque se marca sobre el eje X, es donde la gráfica corta o traspasa al eje X. Entonces vamos a ver, como les decía, vamos a marcar el menos 1. En el menos 1 voy a marcar un punto. ¿Sí? Ahí ya tengo marcada, espero que se vea bien, sí, la raíz. Bien, la ordenada del origen, 0 de x menos 5 del eje Y. Siempre se marca la ordenada del origen sobre el eje Y con el valor de 0x hasta menos 0,5. Aproximadamente para abajo, ¿sí? Porque estoy hablando de un número negativo, entre el 0 y el menos 1 está la ordenada del origen. Sobre el eje Y siempre la ordenada. Asíntota vertical, ¿qué me está diciendo? La asíntota vertical es justamente un valor por el que no va a pasar la gráfica de la función. Van a ver que la gráfica de la función, en funciones racionales de grado 1, como vemos en este caso, de las más sencillas, nos va a quedar una hipérbola, nos queda una curva de un lado y otra curva del otro lado, justamente opuestas, digamos, entre ellas, separadas por las asíntotas, la vertical y la horizontal en el caso de que hubiera. Entonces, vamos a marcar una asíntota vertical, como lo dice la palabra, va a ser vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, por el valor x igual a 2. Es decir, en el eje X busco el 2 y voy a trazar, generalmente, voy a cruzar un poquito, se marca con una línea punteada, ¿sí? La asíntota vertical. Eso me está indicando que la función no va a pasar por esta línea. Vamos a ver qué pasa cuando la función empieza a acercarse a ese valor y cómo lo terminamos graficando. Esa sería la asíntota vertical. Vamos a marcar también la asíntota horizontal. La asíntota horizontal me dice en el Y igual a 1, es decir, en el valor 1 de Y. Acá vamos a marcar una asíntota, pero en este caso horizontal. Doy la espalda un segundo. No quería marcarla antes para que por ahí no vieran justamente de dónde salían y cómo lo marco y trajera más confusión. Acá vamos a extender un poco. Muchas veces le va a pasar que van a hacer un gráfico, van a dar algunos valores del eje X, del eje Y. Yo lo hice hasta 4 más o menos, menos 3 un poquito acá para que me quede lugar. Más de una vez van a ver que no saben hasta cuándo hacerlo. Prueben con algunos valores, por ahí van a ver después que van a tener que extender el eje X o el eje Y. Es normal, ¿sí? No se enloquezcan con eso. Entonces ya tengo las dos asíntotas marcadas y la raíz, como dijimos, y la ordenada al origen. Acá ya me está orientando, al tener dos puntos de este lado, a que va a venir justamente una gráfica de esta manera, una curva, que cuando se acerca a las asíntotas tiende siempre hasta infinito, del lado que vaya. Por ejemplo, acá va a quedar una curva que va a venir para este lado, va a pasar por estos dos puntos y va a venir para acá y nunca toca a la asíntota. Se va acercando cada vez más infinitamente a esa asíntota, pero nunca la toca. Entonces la manera de graficarlo es justamente viniendo una curva desde este lado, paso por estos puntos y acá también sigue infinitamente hacia abajo, así como infinitamente para el lado del eje, para el lado negativo del eje X, ¿sí? Acá ya tenemos dos puntos. Nos pueden ayudar, ya más o menos tenemos la orientación de por dónde sería la curva. No va a estar acá arriba, va a estar acá abajo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con valores de este lado de la asíntota vertical. Mi consejo, nosotros siempre vamos a ir tomando, cuando hacemos una tabla de valores,
justamente valores de x. Y vamos a ir calculando. Entonces, ¿qué pasa? Voy mirando el eje x y sobre todo mirar en torno a la asíntota vertical que tenga, ¿sí? O si tengo más de una. Y tener por lo menos 2 o 3 puntos de cada lado para poder armar la curva. Acá ya tengo 2. Vamos a poner uno más igual. Vamos a ver con el 1 qué pasa, ¿sí? Vamos a poner el 1 en mi tabla de valores para ver qué pasa. Seguramente, como esta línea ya me indican estos dos que va a venir así para abajo, nos va a dar algún valor por acá abajo para poder terminar de armar la curva. Si nos da por acá arriba, quiere decir que algo está mal, si algo hicimos mal. Y vamos a dar dos valores, en este caso el 3 y el 4, pueden ser cualquiera, de este lado de la asíntota vertical, para ver qué pasa con la curva, si está por acá abajo o si está por acá arriba. Entonces, 3 y 4, selecciono esos valores y ya está, ¿sí? Podría haber tomado algún valor negativo, puedo tomar el -3 y seguramente van a ver que les va a dar por acá, cerquita del 1, pero no llegando al 1 ni pasando, porque justamente la curva sigue infinitamente para este lado. Pero bueno, vamos a pasar a ir resolviendo la tabla de valores para ya marcar los últimos puntos, ya hacemos la curva y terminamos. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazo como en cualquier función. Si yo le di al valor x el 1, voy a reemplazar a la x por 1. Es decir, 1 más 1 arriba y abajo 1 menos 2. ¿Sí? Espero que llegue a verse, me estoy quedando sin espacio. 1 más 1 en el numerador me da 2 sobre abajo 1 menos 2 me queda menos 1. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, 2 dividido menos 1, eso me da menos 2. ¿Sí? Es decir, que para el número 1, su imagen es el menos 2 del eje Y. Es decir, por acá aproximadamente va a estar otro punto de los que nosotros calculamos. Entonces, de este lado ya podemos armar la gráfica, ¿sí? Ya sabemos que viene de acá, como les decía, tendiendo infinitamente para el lado negativo y acá pasando por este punto sigue infinitamente para abajo sin traspasar la asíntota vertical. Esta asíntota sigue infinitamente para abajo y esta función se sigue infinitamente acercando, pero no toca a la asíntota. De este lado ya lo tenemos, ¿sí? Estaba más fácil. Vamos a ver del otro lado, con el 3 y el 4, qué pasa. Voy a borrar un segundito acá, porque como les decía me estoy quedando sin lugar, y vamos a ver qué pasa con el 3 y el 4. Si yo reemplazo por 3, numerador me queda 3 más 1 sobre denominador 3 menos 2. ¿Cuánto me va a dar esto? 3 más 1 me da 4 sobre 3 menos 2 me da 1. 4 dividido 1 me da 4. Entonces, para el 3, el valor que yo tengo del eje Y es el 4. Del 3 voy a subir hasta la altura del 4. ¿Sí? Se ayudan siempre con una regla para que sea lo más exacto posible. Yo lo voy a hacer muy perfecto para que no se haga demasiado lento, pero por ahí estaría, ¿sí? 3 de x, 4 de y. Ahí tengo el valor. Y lo mismo voy a hacer con el 4. Vamos a ver cuánto nos da si yo reemplazo a la x por 4. ¿Qué me va a quedar? En el lugar de la x, numerador 4 más 1. En el denominador 4 menos 2. 4 más 1 es 5. 4 menos 2 es 2. Y 5 dividido 2 es 2,5. ¿Sí? Entonces, para el 4, el valor del eje Y, ¿sí? Su imagen es 2,5. Entonces, del 4 voy a tener que subir solamente hasta el 2,5. Ahí aproximadamente, ¿sí? A la altura de lo que sería el 2,5 que estaría por ahí ubicado. Entonces ya me queda justamente que la otra parte de la hipérbola viene desde acá arriba y va a ir bajando siempre como una curva, ¿sí? Para aquel lado. Esto lo puedo extender, infinitamente se va a ir acercando sin tocar la asíntota, y lo mismo pasaría si yo voy para arriba, ¿sí? En este caso nos queda una curva, no sé si quedó muy curva, pero bueno, la estoy viendo ahora. Una curva de este lado, una curva de este lado, nos queda conformada la hipérbola. Y ya tenemos el gráfico de la función racional terminado. Calculamos, como les decía, las intersecciones en los ejes, la raíz y la ordenada, y la asíntota vertical y horizontal nos da ya un esquema de la gráfica
conviene siempre primero dibujarse esas asíntotas, marcar los puntos y después seleccionar, como hicimos, 3, 4 puntos según los que me falten, como hicimos acá con el 1, el 3 y el 4, para terminar de conformar la gráfica. Podríamos haber dado, como les decía, el -3, el -2, el -4, podríamos haber dado 5, 6, nos iba a seguir dando números que tienen sentido con esa gráfica que hicimos ahí arriba, ¿sí? Espero que se haya entendido. Como les digo, siempre recomienden el canal. La idea es llegar a todo el mundo que por ahí necesite alguna ayuda con los números. Más que nada en este contexto de pandemia que se complica por ahí acceder a alguna clase particular. Si se suscriben, si comentan, el like, todo eso que me ayuda, genial. Muchísimas gracias, ayuda a la difusión del canal. Hasta luego, nos vemos en un próximo video.